El pobre zorrito, abandonado por su madre, siguió bloqueando el paso del hombre para pedir ayuda. En una tarde serena y soleada, Tomás decidió disfrutar de un paseo por un sendero tranquilo a las afueras de Ávila. El sendero, rodeado de árboles altos y verdes, ofrecía un refugio de paz en medio del bullicio cotidiano. Mientras caminaba, absorto en sus pensamientos, Tomás notó un pequeño movimiento entre la vegetación. Al acercarse, se dio cuenta de que era un pequeño zorro, que apareció casi como un susurro en el paisaje. Lo sorprendente no era solo la presencia inesperada del zorro, sino la actitud de éste. A diferencia de los animales salvajes que Tomás había visto antes, el zorro no mostraba signos de temor ni intentaba esconderse. En lugar de eso, el zorro se acercó con una expresión curiosa y casi desafiante, como si sintiera una conexión inmediata con Tomás. El zorro avanzaba con pasos firmes y seguros, sin vacilar ni un instante, y parecía tener una determinación especial en sus movimientos. Tomás, intrigado y algo desconcertado, trató de alejarse a un paso más rápido, pero el zorro no se dejó disuadir. Su pequeña figura, con un pelaje suave y dorado, seguía a Tomás de cerca, mostrando una mezcla encantadora de determinación y timidez. La forma en que el zorro movía sus orejas y ojos, atento a cada gesto de Tomás, revelaba una personalidad curiosa y valiente. A pesar de sus intentos de mantener la distancia, Tomás no pudo evitar sentirse conmovido por la persistencia del pequeño zorro. El animal parecía tener un propósito, como si quisiera transmitir un mensaje o, tal vez, buscar una conexión. La manera en que el zorro lo seguía con tanta atención y cercanía despertaba en Tomás un sentimiento de empatía. Algo en la actitud del zorro, tan decidida y al mismo tiempo tan frágil, tocaba una fibra profunda en su corazón. Mientras el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, bañando el sendero en una luz dorada, Tomás se dio cuenta de que este encuentro no era simplemente una casualidad. La conexión que sentía con el zorro parecía ser algo más que un simple encuentro fortuito. Era como si el pequeño animal le estuviera pidiendo ayuda, o tal vez unirse a él en una nueva aventura. Si hasta aquí te ha gustado la historia, no olvides suscribirte, porque lo que viene a continuación es aún más emocionante y conmovedor. No te lo pierdas. Tomás, movido por una mezcla de curiosidad y ligera irritación, comenzó a acelerar su paso en un intento por poner distancia entre él y el zorro. Sin embargo, el pequeño animal no parecía dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Con una agilidad sorprendente para su tamaño, el zorro corría a su lado, a veces brincando y deslizándose entre los arbustos para mantenerse cerca. La persistencia del zorro era notable. Cada vez que Tomás se detenía para respirar o ajustar su mochila, el zorro aprovechaba el momento para adelantarse y bloquear el camino. El zorro se plantaba en medio del sendero, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y ansiedad, mientras miraba a Tomás con una intensidad casi palpable. La situación, aunque un poco exasperante para Tomás, despertaba en él una profunda preocupación. La manera en que el zorro lo seguía, sin rendirse ni por un segundo, sugería que había algo más que simple curiosidad en su comportamiento. El animal se movía con una mezcla de urgencia y timidez, como si estuviera buscando algo más que solo compañía. Tomás comenzó a especular sobre la posible historia detrás de este persistente encuentro. Pensó en la posibilidad de que el zorro pudiera haber perdido a su madre, o quizás estaba hambriento y necesitaba ayuda desesperadamente. Cada vez que el zorro se detenía para mirarlo, Tomás podía ver una chispa de tristeza en sus ojos, una súplica silenciosa que parecía decir: «Ayúdame». La escena era a la vez tierna y desconcertante. A medida que Tomás avanzaba por el sendero, su corazón comenzaba a ablandarse ante la tenacidad del zorro. A pesar de la molestia inicial,
No podía evitar sentirse conmovido por la persistencia del pequeño animal. Había algo en esa determinación que lo tocaba profundamente, y a medida que el tiempo pasaba, la preocupación de Tomás por el bienestar del zorro superaba a su frustración. El sol seguía su curso, lanzando sombras largas a través del sendero, y Tomás, a pesar de su deseo de continuar su paseo en paz, empezó a cuestionar su decisión de ignorar al zorro. La idea de que el pequeño animal pudiera estar en peligro o en necesidad de ayuda se hacía cada vez más fuerte en su mente. La conexión que sentía con el zorro no era solo una curiosidad pasajera. Era una llamada a la acción, una invitación a considerar el bienestar de un ser vulnerable que había cruzado su camino. Después de una serie de intentos fallidos por deshacerse de la compañía inusual, Tomás comenzó a reconsiderar su postura. La persistencia del zorro había hecho que su preocupación creciera cada vez más, y la imagen del pequeño animal corriendo desesperadamente detrás de él no dejaba su mente. Cada vez que Tomás se detenía, el zorro se acercaba con una mezcla de esperanza y necesidad evidente en sus ojos, y la forma en que se movía con tanta determinación no podía ignorarse. Tomás se dio cuenta de que su incomodidad inicial se estaba convirtiendo en una preocupación genuina. La idea de dejar al zorro solo en el bosque, enfrentándose a posibles peligros o a una búsqueda infructuosa de comida, empezó a parecer cada vez más inaceptable. La imagen del pequeño zorro, tan vulnerable y persistente, le estaba mostrando una faceta de la vida salvaje que raramente se veía desde tan cerca. La lucha interna entre su deseo de seguir con su paseo en paz y la creciente necesidad de ayudar al zorro se resolvió en un momento de claridad. Finalmente, con un suspiro resignado pero decidido, Tomás se agachó y extendió la mano hacia el zorro. El animal, al ver el gesto amable, se acercó lentamente, su cuerpo temblando ligeramente, pero con una expresión de alivio palpable. Tomás tomó al zorro con cuidado, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo, y comenzó a caminar de regreso a su casa. Aunque la decisión había sido tomada impulsivamente, el sentimiento de responsabilidad y compasión que le embargaba le daba fuerzas para seguir adelante. Al llegar a su hogar, Tomás preparó un espacio especial para el zorro en el rincón de su sala. Colocó una manta suave en una caja grande y preparó un poco de comida adecuada para el pequeño animal. Mientras organizaba todo, el zorro observaba con una mezcla de curiosidad y alivio. Parecía entender, de alguna manera, que había encontrado un lugar seguro. Cuando Tomás finalmente dejó al zorro en su nuevo rincón, el animal se acomodó rápidamente, girando y estirando su cuerpo en la manta con un suspiro de satisfacción. La tranquilidad que emanaba de él contrastaba con la urgencia que había mostrado en el bosque. Tomás, aún asombrado por el giro inesperado de su día, observó cómo el zorro se adaptaba a su nuevo hogar. Lo que había comenzado como un simple paseo en el bosque se había transformado en un acto de cuidado y compasión. Aunque el zorro no había sido planeado como una mascota, la conexión que Tomás sentía con él era profunda. La calidez y seguridad que ofrecía a su nuevo amigo reflejaban el amor y el compromiso que estaba dispuesto a brindar. Mientras el sol se ponía, bañando la habitación en una suave luz dorada, Tomás sintió una profunda satisfacción al ver al zorro relajado y cómodo. Sabía que, a pesar de lo inesperado de la situación, había tomado la decisión correcta. El pequeño animal había encontrado un hogar en el que no solo estaría seguro, sino también querido y cuidado con esmero. Este acto de bondad y la conexión que se había formado entre ellos hicieron que Tomás se sintiera orgulloso y contento. A veces, los giros inesperados en la vida pueden llevar a momentos de profunda satisfacción y crecimiento personal. Con el paso de los días, el pequeño zorro comenzó a adaptarse de manera sorprendente a su nueva vida en el hogar de Tomás. La transición de su vida en el bosque
a un ambiente doméstico no fue tan difícil como Tomás había imaginado. Desde el primer momento, el zorro mostró una capacidad asombrosa para adaptarse, explorando su nuevo entorno con una curiosidad desbordante. En solo 2 meses, el cambio en el zorro era evidente. Había ganado peso de manera saludable y su energía parecía inagotable. Tomás y su familia se sorprendieron al ver cómo el zorro se convertía en un miembro activo y alegre del hogar. La pequeña criatura, que inicialmente había llegado con una mezcla de ansiedad y esperanza, ahora se movía por la casa con una confianza y entusiasmo renovados. Cada rincón de la casa era un terreno de juego para el zorro, y pronto descubrió una gran variedad de juguetes que Tomás le había proporcionado. El zorro, con sus movimientos ágiles y sus traviesos ojitos brillantes, encontró en los juguetes una fuente interminable de diversión. Los juguetes no solo ayudaron a mantenerlo entretenido, sino que también fueron una forma de fortalecer el vínculo entre él y su nueva familia. Uno de los comportamientos más encantadores del zorro era su manera peculiar de jugar. Desde el primer día en que llegó a la casa, demostró una curiosa mezcla de timidez y confianza, como si estuviera probando los límites de su nuevo hogar. Se escondía en los rincones más inusuales, debajo del sofá, detrás de las cortinas e incluso en el armario de la ropa de abrigo. Al principio, Tomás y su familia no sabían qué hacer con este comportamiento. ¿Estaba asustado? ¿O simplemente explorando? Sin embargo, pronto quedó claro que el zorro estaba jugando un tipo de juego que solo él entendía. Esperaba pacientemente a que Tomás regresara del trabajo, y cuando escuchaba el sonido familiar de la puerta abriéndose, emergía repentinamente de su escondite con un salto ágil y un bufido alegre. Era su manera de decir: «Te estaba esperando». Este ritual diario se convirtió en uno de los momentos más esperados del día para Tomás. Después de largas horas de trabajo, saber que el zorro lo recibiría con tal entusiasmo y felicidad le hacía sonreír incluso en los días más difíciles. La expresión en los ojos del pequeño animal, brillando con emoción, le recordaba a Tomás lo importante que es ser recibido con amor al final del día. Era como si el zorro pudiera sentir cuando Tomás necesitaba una dosis extra de alegría. Con el tiempo, este recibimiento dejó de ser solo un juego del zorro. Se transformó en un ritual compartido que sellaba la conexión entre ambos. Pero las peculiaridades del zorro no terminaban ahí. A medida que pasaban los días, el zorro demostraba ser más que un simple animal curioso. Su inteligencia era notable, adaptándose rápidamente a las rutinas de la casa. Aprendió a esperar pacientemente cuando llegaba la hora de la comida, sentándose elegantemente a un lado de la mesa, con la mirada fija en los movimientos de Tomás, como si entendiera que cada acción tenía su propio tiempo. También entendió que la noche era el momento de relajarse. Al caer el sol, el zorro se acurrucaba en el sofá, siempre al lado de Tomás, con su pelaje rojizo, mezclándose con las mantas que cubrían el mueble. Parecía haber desarrollado una sensibilidad única para saber cuándo su familia humana necesitaba compañía silenciosa y cuándo un poco de travesura para animar el ambiente. Los juegos del zorro no solo entretenían a Tomás, sino que también se convirtieron en una fuente de asombro para su familia. Sus hijas, que inicialmente se mostraron cautelosas ante la idea de tener un zorro en casa, pronto quedaron cautivadas por el carácter vivaz del animal. Rápidamente, el zorro se ganó el cariño de todos, convirtiéndose en el centro de atención en las reuniones familiares. Cada día traía una nueva travesura, ya fuera esconder los calcetines de Tomás en el jardín o empujar la pelota de los niños con su nariz. Su manera juguetona de interactuar con todos en la casa no solo trajo alegría, sino también unión. La familia, que a menudo estaba absorta en sus propias rutinas, ahora encontraba en el zorro una excusa para pasar más tiempo juntos, riendo y compartiendo momentos inolvidables.
Las travesuras del zorro no eran más que un reflejo de la conexión profunda que había formado con la familia. Aunque había llegado como un extraño, el pequeño animal demostró ser capaz de adaptarse de manera sorprendente. A través del cariño y la atención, el zorro pasó de ser una criatura asustada y necesitada a un miembro querido y animado del hogar. Para Tomás, esta transformación fue un testimonio tangible del poder de la compasión. Se dio cuenta de que, al igual que los humanos, los animales también necesitan un lugar al que pertenecer, un hogar en el que puedan prosperar y sentir seguridad. Uno de los momentos más significativos de la vida familiar con el zorro sucedió una noche fría de invierno. La familia estaba reunida alrededor de la chimenea, disfrutando de la calidez del fuego, cuando el zorro, que hasta ese momento había estado acurrucado en su cama, se levantó y se acercó a la hija menor de Tomás. Ella, que había tenido un día difícil en la escuela, parecía desconsolada. Pero en ese momento el zorro se subió suavemente a su regazo y la miró directamente a los ojos, como si entendiera su tristeza. El simple gesto trajo consuelo y la niña, entre lágrimas, abrazó al zorro con gratitud. Era como si el animal supiera exactamente lo que ella necesitaba, mostrando una empatía que conmovió a toda la familia. Desde ese momento, el vínculo entre ellos solo se hizo más fuerte. Cada mañana, el zorro esperaba ansiosamente el momento de salir a pasear. No era como un perro que ladraba y saltaba de emoción, pero su energía se hacía palpable en su cuerpo, que temblaba ligeramente de emoción, mientras observaba cómo Tomás buscaba la correa. Los paseos en el parque cercano se convirtieron en una rutina esencial para ambos. En el parque, el zorro corría libremente, zigzagueando entre los árboles y explorando cada rincón con una curiosidad interminable. Aunque los otros animales del parque, perros y gatos, lo miraban con cierta cautela al principio, pronto el zorro se ganó la simpatía de todos, incluidos los dueños de mascotas que frecuentaban la zona. Su comportamiento era una mezcla encantadora de entusiasmo y timidez, lo que lo hacía irresistible para quienes lo veían. Pero más allá de las travesuras y las exploraciones, el zorro también enseñó lecciones importantes a Tomás y su familia. Les recordó el valor de la paciencia y la empatía, de estar abiertos a lo inesperado y de cuidar de aquellos que lo necesitan, incluso cuando llegan de manera inesperada. Su presencia trajo una nueva dimensión a sus vidas, una que no habían anticipado pero que valoraban profundamente. Al final del día, no era solo un animal salvaje que había sido domesticado. Era un miembro querido de la familia, un recordatorio constante de la importancia de abrir el corazón a lo desconocido. Dentro del hogar, el zorro se había integrado de una manera tan profunda que ya no podían imaginar sus días sin él. Las mañanas comenzaban con su travieso merodeo por la cocina, esperando que alguien le ofreciera un pequeño bocado, y las noches terminaban con sus acogedoras siestas junto a Tomás, quien a menudo reflexionaba sobre cómo la vida puede cambiar de maneras tan impredecibles. Lo que había comenzado como un encuentro fortuito en el bosque se había convertido en una de las mayores alegrías de su vida. El zorro, con su carisma y su capacidad para adaptarse, había demostrado que, a veces, las mayores bendiciones llegan en las formas más inesperadas. A lo largo de los años, la historia del zorro se convirtió en una anécdota querida en la familia. Era un relato que contaban una y otra vez a amigos y familiares, siempre con una sonrisa en el rostro y un brillo en los ojos. Había sido mucho más que una simple mascota. Había traído consigo una lección de vida, una que les recordaba a todos la belleza de lo inesperado, la magia que surge cuando uno se permite abrirse a nuevas experiencias y la increíble conexión que puede surgir entre especies cuando se ofrece amor y cuidado genuino. El zorro, que inicialmente había sido solo un visitante temporal, se había convertido en una parte esencial de la vida de Tomás y su familia. Y aunque no era un animal doméstico convencional,
Su presencia demostró que no siempre es necesario seguir las normas establecidas para encontrar la felicidad. Su historia era una celebración del vínculo especial que puede formarse cuando se acoge con los brazos abiertos a lo inesperado y del impacto que un pequeño animal puede tener en la vida de una familia.